Mis padres prometieron pagar la boda, pero gastaron el dinero en el divorcio de mi hermana y me dijeron que la pospusiera. Ahora están enojados porque no recibieron invitación. Hace 6 meses, cuando me comprometí, mis padres me prometieron que pagarían mi boda. Hace unas 3 semanas, me dijeron que no podrían hacerlo, y todo es gracias a mi hermana, de 36 años, quien decidió divorciarse de su esposo aproximadamente al mismo tiempo. Para dar un poco de contexto, mi prometido, de 34 años, y yo, también de 34 años, hemos estado juntos durante los últimos 3 años. Cuando me propuso matrimonio, fui la persona más feliz del mundo y se lo conté a mi familia ese mismo día. Planeábamos pagar nuestra boda por nuestra cuenta y no hubiéramos tenido ningún problema con eso. Pero mis padres estaban tan felices al enterarse del compromiso que me dijeron que se encargarían de todo. Al principio, estaba un poco insegura, pero luego me hicieron aceptar al menos dividir el costo. De esta manera, no tendría que sentirme culpable por dejarlos cubrir todo el costo de la boda. Cuando mi prometido y yo nos dimos cuenta de que podríamos tener una boda un poco más grande de lo que habíamos planeado inicialmente, gracias a la ayuda de mis padres, planeamos en consecuencia. Ahora, de repente, me dijeron que no podrían financiar la boda porque gran parte de su dinero se destinó a pagar al abogado de divorcios que maneja el divorcio de mi hermana. Mis padres se retiraron de sus trabajos hace un par de años y han estado manejando una librería juntos desde entonces. Les va razonablemente bien, no es que sean pobres, pero tampoco son extremadamente ricos. Ni siquiera entiendo por qué sintieron la necesidad de hacerse cargo del divorcio de mi hermana y pagar el abogado de divorcios de su propio bolsillo, especialmente cuando estaban bien al tanto de las consecuencias de contratar a uno de los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Por supuesto, él iba a cobrar una fortuna, y lo sabían, pero aún así siguieron adelante con él a pesar de la promesa que me habían hecho solo un mes antes de que mi hermana presentara la solicitud de divorcio. Aparentemente, mi hermana ya estaba teniendo muchos problemas en su matrimonio para cuando me comprometí, pero nadie sabía sobre ello. Sin embargo, un mes después de que anuncié mi compromiso, ella y su esposo tuvieron otra gran pelea, y ahí fue cuando decidió terminar el matrimonio y mudarse con nuestros padres. Mis padres me dijeron que no tenían otra opción que ayudarla con el costo del divorcio y el abogado, porque ella había dejado su trabajo hace aproximadamente un año. Aunque ella y su esposo habían estado juntos durante casi 8 años y casados durante 6, la forma en que él había estado peleando con ella últimamente la hizo pensar que tal vez él intentaría quitarle todo. Ni siquiera tenían un acuerdo prenupcial, por lo que tenía miedo de lo que podría pasar. Por eso, mis padres decidieron contratar al mejor abogado de divorcio para luchar por ella. Ha resultado ser bastante caro porque el proceso aún está en curso y todavía están en medio de las negociaciones para llegar a un acuerdo eventualmente. Está quemando dinero de sus bolsillos como si no hubiera un mañana. Así que, cuando les pregunté sobre el dinero que me habían prometido para la boda, finalmente tuvieron que ser honestos conmigo y decirme que ya no podrían financiar mi boda. Desde que me comprometí y empecé a planear mi boda, había contado con ellos. Tenían todas las oportunidades para informarme que ayudarían a mi hermana con su divorcio, y por lo tanto, no podrían contribuir a mi boda en las etapas iniciales. Tal vez me habría molestado, y tal vez ni siquiera me habría importado, pero eligieron decírmelo solo un par de semanas atrás, cuando ya había planeado todo, incluso haciendo pagos adelantados a ciertos proveedores, y también había alquilado el lugar y pagado una cierta cantidad por ello. La mayoría de los pagos que había hecho no eran reembolsables, por lo que tendría que seguir adelante con lo que había planeado. Pensaba que solo tendría que cubrir los pagos ahora, pero el resto sería cubierto por mis padres, porque eso es lo que habían prometido. Habían dicho que dividiríamos el costo de la boda, y eso es lo que tenía en mente mientras planificaba mi boda. Ahora, de repente, me han lanzado una bomba y me han dicho que no podrían hacerlo. Durante los últimos meses, me estuvieron engañando y diciéndome que definitivamente se encargarían de todos los gastos, a pesar de saber que no podrían hacerlo. Hablé con ellos hace 3 semanas, cuando mi prometido y yo los visitamos, y mi hermana no estaba en casa en ese momento. Los visitamos con el propósito de preguntarles cuándo podrían enviarnos el dinero que nos habían prometido, ya que pronto tendríamos que pagar el resto del monto también. Nuestra boda se acercaba, y no queríamos esperar hasta el último minuto o hasta después de la boda porque estaríamos demasiado ocupados. Queríamos resolver todo porque ya estaba todo finalizado, y no queríamos cambiar nada. Fue entonces cuando mis padres finalmente confesaron que no pensaban que fuera prudente gastar aún más dinero, dado que ya estaban gastando una fortuna en asegurarse de que mi hermana no perdiera nada en el divorcio. Fue cuando comencé a enojarme con ellos porque, honestamente, ya estaba bastante estresada con la planificación de la boda, y esto era lo último que necesitaba saber. Habían desajustado por completo mi presupuesto, y creo que tenía derecho a estar enojada con ellos. Luego, incluso empeoraron las cosas al decir que era mi culpa por no planificar bien y tratar de tener una boda más grande de la que realmente podíamos permitirnos.
Solo para que conste, mi prometido y yo habíamos decidido inicialmente que cubriríamos el costo de la boda nosotros mismos, y planeábamos tener una boda pequeña. Pero mis padres insistieron en que cubrirían al menos la mitad de los gastos, y fue cuando empezamos a pensar en algo un poco más grande. En parte también porque ellos nos alentaron a eso. Incluso ahora, no estamos teniendo una boda de alto presupuesto. No es que no podamos permitirnosla, es solo que mis padres nos habían prometido algo, y realmente me hubiera conformado con una boda más pequeña si solo hubiéramos sido mi prometido y yo quienes la financiáramos. Incluso ahora, podemos costearla, pero simplemente desajustó mis planes. Que mis padres tengan la audacia de decirme que no planifiqué con anticipación y que esto es mi culpa, a pesar de que ellos me hicieron pensar que podrían hacerse cargo de la mitad de los gastos, fue simplemente un intento de manipulación emocional. Sabían que esto no era mi culpa, y también eran bien conscientes de que la única razón por la que planeé una boda ligeramente más grande fue porque ellos me habían prometido algo. Pero ahora estaban intentando darle la vuelta a la situación y no iba a aceptarlo. Así que tuvimos una especie de pelea, y luego empezaron a manipularme emocionalmente, diciéndome que era malo que me casara, mientras mi hermana estaba pasando por algo tan horrible en primer lugar. Aparentemente, mis padres creían que ni siquiera debería casarme ahora, porque mi hermana está pasando por un divorcio y necesita a la familia para apoyarla en lugar de tratar de restregarle mi vida en la cara casándome. Comenzaron a decirme que pospusiera la boda para una fecha posterior, para que mi frágil hermana no se viera afectada, porque en este momento no puede manejarlo emocionalmente. Era tan ridículamente loco que intentaran actuar como si esto fuera una señal para que pospusiera la boda, como si no hubiera planeado ya todo y hecho pagos por ello. Ya estaba realmente furiosa con ellos por todo, y eso solo empeoró las cosas 10 veces más. Terminé yéndome con mi prometido, y todo terminó de forma muy amarga entre nosotros. Después de eso, prácticamente dejé de hablar con mis padres por un largo tiempo. Después de que supimos la verdad, mi prometido y yo decidimos que no tenía sentido seguir hablando con ellos. Para que quede claro, no era por el dinero, era por la promesa que habían hecho, y por supuesto, también por el hecho de que intentaron hacerme sentir culpable, haciéndome creer que era de alguna manera mi culpa por no planificar con anticipación, cuando en realidad eran ellos quienes no lo habían hecho. Intentaban hacerme sentir como una mala persona por querer casarme mientras mi hermana estaba pasando por un divorcio. Para ser honesta, no creo que eso sea un punto válido porque, según lo que sé, mi hermana había tenido problemas con su esposo durante los últimos meses, y esto no sorprendió a nadie. En cuanto a mi prometido y a mí, literalmente todos sabían que estábamos planeando casarnos. Solo habíamos esperado tanto tiempo, porque la salud de su padre había estado un poco mal en el pasado. Una vez que empezó a mejorar, nos comprometimos de inmediato. De lo contrario, teníamos planes de casarnos el año pasado, y ambas familias estaban al tanto. Así que, si mis padres realmente querían financiar mi boda, deberían haber planeado con anticipación. Si se dieron cuenta de que no podrían pagarla, deberían haberme informado en lugar de esconderlo y pretender que aún estaba sucediendo. Creo que la razón por la que estoy enojada con ellos es bastante válida, pero por alguna razón, ellos simplemente se niegan a entenderlo y pretenden que yo soy la mala aquí. Durante las últimas semanas, desde que tuvimos esa pelea, no hemos hablado con ellos. Hace un par de días, mi prometido y yo finalmente enviamos las invitaciones. Como mencioné, él y yo ganamos suficiente dinero para poder costear la boda por nuestra cuenta también, pero simplemente esperábamos un poco de ayuda de mis padres, porque no queríamos gastar tanto en una boda. Sin embargo, después de darnos cuenta de que eso no iba a suceder, saldamos todos los pagos por nosotros mismos y finalizamos todos los planes. Como la boda se acerca en solo unas 6 semanas y nos íbamos de luna de miel solo un par de días después de la boda, no queríamos dejar nada para después. También enviamos las invitaciones, pero decidimos dejar fuera a mi familia porque, después de lo que había pasado, no quería que estuvieran cerca de mí. Pensé que deberían haberlo esperado porque, incluso después de nuestra pelea, no se molestaron en comunicarse conmigo ni una sola vez para disculparse. No solo no se disculparon, ni siquiera se contactaron para hablar conmigo o ver cómo estaba. Puedo entender que mi hermana no se comunicara conmigo, porque no creo que haya tenido un papel importante en todo esto. Honestamente, ella tiene sus propios problemas que resolver y también está viviendo con mis padres, por lo que definitivamente va a estar de su lado. Puedo perdonarla o al menos entender su posición. Pero la reacción de mis padres ante todo esto fue muy sorprendente. Al menos esperaba que se comunicaran conmigo una vez porque, hasta ahora, habían sido una parte activa en la planificación de la boda y habían estado tan entusiasmados como yo. Sin embargo, en cuanto enfrentamos un obstáculo, me cortaron y no se molestaron en pedir disculpas. Pero creo que eso es porque ni siquiera creen que tengan algo por lo que sentirse arrepentidos en este momento. Si hubieran intentado hablar conmigo, quizás habría intentado resolver las cosas con ellos. Pero como eso no ocurrió, me sentí muy decepcionada, y por eso no los invité a la boda.
Mi prometido y su familia también piensan que hicimos lo correcto al no extenderles una invitación porque claramente no les importaba, dado su comportamiento. Tampoco pensaba que les importaría, pero una vez que se dieron cuenta de que muchos familiares habían recibido sus invitaciones para la boda y ellos no, mis padres decidieron llamarme y confrontarme sobre ello. Mis padres sonaban extremadamente molestos cuando hablaban conmigo por teléfono, pero fui muy transparente con ellos. Les dije que la forma en que se habían comportado conmigo había sido muy dolorosa. Incluso si pudiera pasar por alto el hecho de que intentaron hacerme sentir culpable por casarme mientras mi hermana se estaba divorciando, y que me habían mentido durante meses dejándome creer que podrían financiar la boda, no podía pasar por alto el hecho de que ni siquiera se habían molestado en intentar arreglar las cosas conmigo después de nuestra disputa. Así que hice lo que creí que era correcto y no los invité a la boda porque se suponía que debía ser un día feliz. En este momento, no me sentía muy feliz con mi relación con ellos. Luego, mis padres comenzaron a defenderse y me dijeron que estaba siendo irrazonable. Presentaron un montón de argumentos que creían que explicaban todo, y ahora mismo, no sé qué pensar. Lo primero que me dijeron fue, que la razón por la que no me dijeron inicialmente que no podrían cubrir el costo de mi boda, fue porque ya estaban pagando el abogado de mi hermana. Realmente no pensaron que sería tan caro, y tampoco creían que el divorcio se extendería tanto. Han pasado casi 5 meses, y aún no han podido llegar a una conclusión sobre lo que quieren. La situación también ha llegado a los tribunales familiares, por lo que podría resolverse eventualmente, pero eso aún no sucederá durante un par de meses. No me pregunten por qué les está llevando tanto tiempo divorciarse y terminar con esto, porque, honestamente, ni siquiera yo sé los detalles, aparte de que aún están peleando por la pensión alimenticia, el acuerdo y quién se queda con qué de los activos que poseen en conjunto. Básicamente, todo es financiero. Pero aún así, no puedo imaginar que les tome tanto tiempo llegar a una decisión sobre lo que quieren. Incluso si les está llevando tanto tiempo, creo que mi hermana debería pagar al menos parte del costo, ya que solo ha pasado un año desde que dejó su trabajo. Sé a ciencia cierta que tiene algunos ahorros guardados, pero mis padres dicen que debería ahorrar eso para el futuro porque, en este momento, está buscando un trabajo. Una vez que encuentre uno que sea lo suficientemente decente, se mudará y necesitará dinero para el futuro también. Por eso decidieron ayudarla, y esperaban que yo entendiera eso. Lo segundo que me dijeron fue que, obviamente, se sintieron avergonzados al darse cuenta de que no podrían pagar mi boda. Habían estado tratando de juntar al menos algo de dinero, pero eventualmente decidieron no hacerlo porque no eran cada vez más jóvenes y no era el momento adecuado para derrochar en todo. Sabían con certeza que yo podría costear la boda por mi cuenta, y mi prometido siempre estuvo allí para mí, así que no pensaron que se complicaría. Pensaron que simplemente los perdonaría y entendería de dónde venían. Así que no los perdoné. Se sorprendieron un poco, y por eso terminaron tratando de manipularme emocionalmente porque se estaban poniendo a la defensiva. Se disculparon por eso, pero aún dijeron que esperaban que yo fuera la persona más comprensiva y al menos intentara entender por lo que estaban pasando. En última instancia, solo la familia está allí para ti y en quien puedes contar, y si ni siquiera podían contar conmigo para entender su situación en este momento, entonces tal vez no era el tipo de persona que pensaban que habían criado. Esa declaración realmente me impactó, y empecé a pensar que tal vez había sido un poco materialista al tratar con mis padres, y que no invitarlos a mi boda podría haber sido un poco demasiado severo. Sin embargo, hay una pequeña parte de mí que aún está realmente furiosa con ellos porque me mintieron, intentaron manipularme emocionalmente, y al final, ni siquiera se disculparon. Estoy enfrentando este dilema en este momento y estoy realmente indecisa sobre qué hacer. Así que, ¿soy la mala por no invitar a mis padres a mi boda después de que me dijeron que no podrían contribuir a ella? Actualización 1. Han pasado un par de días desde la última vez que hablé con mis padres. En ese momento, les dije que necesitaba algo de tiempo para pensar en lo que habían dicho, y básicamente, reflexionar sobre todo antes de tomar una decisión. En estos días, lo único en lo que he llegado a una conclusión es que pensar en esto solo me está dando dolor de cabeza. Estoy hablando en serio, esta situación no es tan clara y sencilla como pensaba. Incluso la mayoría de los comentarios compartieron un sentimiento similar. Cuando hablé con mi prometido al respecto, también me dijo que, en última instancia, debía tomar yo misma la decisión sobre si quería invitar a mi familia a la boda o no. Sugirió tomar un tiempo lejos de ellos por completo y luego pensar en ello con la mente clara y tranquila. Algunas personas querían saber por qué sus padres no habían ofrecido pagar la boda, y eso es bastante obvio. Su papá se enferma con bastante frecuencia y su salud no ha estado bien en los últimos años, así que no hay forma de saber cuándo necesitarán el dinero extra. Personalmente, no creo que sea necesario que les pidamos que cubran los gastos tampoco.
En mi publicación original, mencioné varias veces que mi prometido y yo éramos perfectamente capaces de financiar la boda nosotros mismos, pero solo esperábamos que mis padres ayudaran, porque habían dicho que lo harían y nos habían alentado a tener este tipo de boda. De todos modos, volviendo a mis padres, me puse en contacto con ellos nuevamente y les dije que aún no había pensado en lo que quería hacer. Les dije que las cosas no son tan fáciles y simples para mí como ellos piensan, especialmente después de todo el tiempo que hemos estado separados. Esas 3 semanas en las que ni siquiera hablamos entre nosotros, eso es lo que realmente importa. Eso es lo que en realidad cuenta y ha estado impidiéndome simplemente arreglar las cosas con ellos porque, bueno, no se disculparon. Cuando lo hicieron, fue un poco tarde. No respondieron a ese mensaje, pero está bien, solo me dará más tiempo para pensar en lo que quiero. Hasta entonces, solo me voy a concentrar en planear mi boda y también en mi trabajo, porque aún tengo que terminar muchas cosas antes de irme para mi boda y luna de miel. Actualización 2. Así que hace 2 días publiqué una actualización en la que mencioné que aún no estaba lista para llegar a una conclusión sobre si quería que mis padres y mi hermana estuvieran en mi boda o no. Ellos lo hicieron bastante fácil para mí al declinar asistir a la boda ahora, porque creen que es insultante y realmente humillante que los mantenga en espera así. Mi hermana fue quien me envió un mensaje hace un par de horas y me dijo que lamentaba mucho que estuviera pasando por tantos problemas en el momento de mi boda. Sin embargo, dado que no había sido lo suficientemente sensible para posponerla, a pesar de que ella estaba pasando por un horrible divorcio, no sentía que fuera necesario que ellos también fueran tan sensibles conmigo. El primer párrafo del mensaje era solo su desahogo, sobre lo horrible que había sido para mí hablar constantemente sobre mi boda frente a mis padres y planearla en su presencia, a pesar de saber que ella estaba atravesando un terrible divorcio y la peor fase de su vida. Dijo que había sido insensible de mi parte y que solo intentaba restregárselo en la cara para mostrar cuán feliz estaba. Me dijo que era verdaderamente mala por hacer algo así. Para aclarar las cosas, en los últimos 5 meses, hice todo lo posible por ser muy sensible con lo que estaba pasando mi hermana. Por eso, casi nunca visité a mis padres para hablar sobre la boda, sabiendo que mi hermana estaría allí, ya que vivía con ellos. Cada vez que mis padres querían hablar sobre la boda, les pedía que se limitaran a llamadas telefónicas o que vinieran a visitarme ellos mismos. Resulta que las pocas veces que visité a mis padres con mi prometido, ellos fueron los que sacaron el tema de mi boda, aunque yo no quería eso. Pero supongo que convenientemente omitieron ese detalle al hablar con mi hermana. Supongo que debió ser muy fácil influenciarla en mi contra porque, aunque yo no tenía nada en su contra en particular, ella siempre ha sido muy influenciable. En los últimos meses, parecía haber desarrollado una tendencia a no gustarle, lo que traté de ignorar, pero supongo que ha tomado partido para peor de todos modos. En el siguiente párrafo, comenzó a hablar sobre cómo mis padres también estaban heridos por todo el tiempo que estaba tomando para decidir si realmente quería que ellos estuvieran en mi boda o no. Creen que no era tan complicado como yo estaba tratando de hacer que pareciera y pensaban que solo estaba demorando para insultarlos. Una vez más, mis padres estaban haciendo que todo en este mundo girara en torno a ellos y que no se me permitiera tener sentimientos sobre ninguna situación que los involucrara, a menos que fueran positivos. También dijo que nuestros padres creen que mi intento de herir e insultarles, por algo tan trivial, habla más de mi carácter que del suyo. Según ella, al menos ellos tuvieron la decencia de reconocer sus errores y disculparse por ellos, pero yo ni siquiera me había disculpado con ellos. En este punto, tampoco querían una disculpa de mi parte porque no significaba nada. Fue tan dramático, pero aparentemente, ellos estaban alegando que el único error que habían cometido hasta ahora era criar a una hija que no podía ver más allá del dinero. Esa línea me hizo enojar mucho, porque no podía creer que realmente pensaran que esto se trataba del dinero, y no del hecho de que me habían mentido. Honestamente, me importa poco el dinero porque sé que mi prometido y yo vamos a poder costear el tipo de boda que queremos, con o sin su ayuda. Mi única queja contra ellos había sido que, cuando se dieron cuenta de que no podrían ayudar con el costo de la boda, deberían haberme informado. En lugar de aceptar que se equivocaron, todavía están intentando hacerme parecer como la mala aquí y que soy materialista y codiciosa. Creo que casi todos con los que he hablado sobre esta situación, mi prometido e incluso mis damas de honor, coinciden en que no se trata del dinero, se trata del principio de las cosas. Si ni siquiera pueden entender eso, entonces realmente no merecen estar en mi boda, y mucho menos ser parte de mi vida. Estoy terminando con ellos. Estas últimas semanas han sido absolutamente agotadoras mental y emocionalmente para mí, y en realidad estoy algo contenta de que decidieron no asistir a mi boda. Solo quiero estar rodeada de felicidad y positividad en este momento, y eso no es lo que estoy obteniendo de ellos en este momento. Así que supongo que las cosas resultaron para mejor. Actualización 3. Para empezar, me casé ayer, y afortunadamente, todo salió bien sin contratiempos. En solo 2 días, mi esposo y yo nos iremos de luna de miel. Se siente muy bien estar casada con este hombre, y se siente muy bien haber pasado todo esto.
Quería compartir una rápida actualización sobre mi situación familiar. Después de todo lo que pasó, estoy tan contenta de tener un sistema de apoyo fuerte y positivo a mi alrededor. Ha marcado toda la diferencia. Como mencioné en mi última actualización, mi familia decidió no asistir a la boda porque estaba tomando tiempo para decidir si los invitaba o no. Sentía que tenía todo el derecho a tomar mi tiempo, especialmente después de todo lo que había pasado, pero ellos no lo respetaron y terminaron cortándome. Sentí un gran alivio cuando hicieron eso, pensando que el drama finalmente había terminado. Sin embargo, estaba equivocada. Unos días antes de la boda, enviaron un correo electrónico masivo a todos mis familiares e incluso a algunos familiares de mi esposo. El correo tenía una sola línea acusándome de ser una interesada y afirmando que mi esposo estaba a punto de arruinar su vida. Era claramente un intento de último recurso para difamar mi reputación justo antes de la boda, especialmente porque no iban a ser invitados. Mi esposo y amigos intervinieron rápidamente para manejarlo. Le dijeron a todos los que recibieron el correo que lo ignoraran, ya que era solo spam y un intento de llamar mi atención. Gracias al apoyo de mi esposo y amigos, pude dejarlo pasar rápidamente y enfocarme en los aspectos positivos de mi boda. Estoy increíblemente agradecida por el amor y apoyo que he recibido de las personas que más me importan. Ahora, estoy deseando que llegue mi luna de miel y comenzar este nuevo capítulo con mi esposo. Estoy tan feliz de tenerlo a mi lado y de estar rodeada de quienes realmente se preocupan por mí. Actualización 4. Lamento haber tardado en contestar algunas preguntas que me hicieron en las últimas actualizaciones, pero estaba ultimando los detalles de mi boda y también me encontraba en mi luna de miel. Ahora que estoy en casa y más tranquila, y además de que ha pasado un mes desde que volví de mis vacaciones, puedo responder algunas cosas mucho más relajada. Algunas personas preguntaron por qué era tan complicado el divorcio de mi hermana si se debería dividir todo 50 y 50. Bueno, la razón de esto es que mi hermana fue infiel. No me pareció pertinente revelar esto antes, porque no era de mi incumbencia, pero después de las últimas cosas que me ha dicho mi hermana, creo que no hay daño en hablar mal, entre comillas, de ella, ya que es la verdad. Por eso necesitaba un buen abogado, para no perder demasiado en el divorcio, lo cual me parece aún más injusto en esta situación, porque, a pesar de no intentar restregarle en la cara mi boda, como ella dice, igual me ha culpado de algo que, en última instancia, fue su responsabilidad. No tengo detalles sobre esto, porque no he querido meterme mucho en el drama, pero sé que ha sido infiel. No sabría decir si eso fue lo que provocó las discusiones de los últimos meses o si las discusiones la llevaron a ser infiel. Pero espero que eso aclare esa pregunta. Por otra parte, algunos preguntaron si pagaron la boda de mi hermana y cuánto dinero aportaron en ese caso. Bueno, sí, pagaron la boda de ella. Pagaron la boda completa según lo que sé, pero no sé cuánto costó. No fue una boda extremadamente lujosa, pero al menos contribuyeron al 100% financieramente. Debo aclarar que a mí también me ofrecieron pagarla por completo, pero mi esposo y yo pensamos que lo mejor era dividir los costos. No nos sentíamos cómodos aceptando el dinero sin aportar nada de nuestro bolsillo. Para finalizar esta actualización, debo decir que mi hermana ya está completamente divorciada. No puedo decir que haya salido bien del divorcio monetariamente, o al menos eso es de lo que ha estado quejándose con algunos parientes. Ya se ha mudado de la casa de mis padres y está viviendo por su cuenta, según lo que sé. Sin embargo, no me ha invitado a conocer su nuevo lugar, y si soy sincera, no creo que lo haga. Es una relación que está dañada, al igual que con mis padres, así que ahora simplemente nos hemos distanciado y no nos hemos hablado en todo este tiempo. Incluso hace 10 días fue el cumpleaños de mi padre, y no fui invitada a la fiesta, que sé que se celebró, así como tampoco lo llamé para desearle feliz cumpleaños. Creo que ese último correo que enviaron muestra lo que piensan de mí, así que supongo que no habrá querido recibir los saludos de una persona así en su vida. Eso es todo lo que considero importante para responder. Si hay más actualizaciones o hay preguntas que ameriten una actualización, seguramente volveré.